Bienvenidas, vamos a ver por qué nos afectan las enfermedades, lenguaje no verbal, los números, que ya ustedes han tomado algo conmigo y ya tienen idea de qué se trata. Vamos a empezar, Cari, con la primera de todo lo que heredan de papás y todo lo que nos afecta en nuestra vida, ¿no? Y que no es casualidad que nazcamos cierto día, ahorita lo vamos a ver, también por toda esa herencia que traemos de cómo se conocieron, dónde vivieron, qué estaban pasando cuando estaba embarazada mamá de nosotros, que vivió, si se enfermó de algo, y en base a eso nosotros lo vamos a engrandecer o minimizar de acuerdo como sean nuestros primeros 9 años de vida, ¿no? Si tuvieron algún vicio, cuántos hijos tuvieron, si tuvieron algún amante. También es diferente cuando un papá o un abuelo tuvo muchas amantes o solamente tuvo una, eso también cambia, ¿sí? Cuando tienen solamente una, que ya ven que muchos hombres tienen fija nada más un amante y que siguen con ella muchos años, es que ahí perdieron un amor, o sea, estuvieron enamorados, ya sean nuestros papás de otro, el amor de su vida, o mamá o papá, y nunca lo concretaron. Y cuando es de muchas, pues hay muchas causas, están buscando a mamá, están buscando reconocimiento o mucho abandono, entonces ya ahí entran digamos, más conflictos, ¿no? Y cuando solamente tiene una, puede ser tu papá, tu pareja o tu abuelo, que sepas que tuvieron una de fijo, pues ahí sí es un amor perdido, que no se casaron con quien estaban súper enamorados, ¿no? Y buscan ese amor que perdieron, o es la misma que tenían, ¿no? De antes de ese amor. Bueno, ¿qué estoy repitiendo yo? O sea, que no me doy cuenta que estoy repitiendo, pues puede ser por repetir la historia, que a veces son idénticas, que dices, ¿cómo es posible? Que yo siempre doy el ejemplo de Tere, que no sé si a ti lo escuchaste cuando estuviste, entonces, pues lo mismo que mis papás, la misma historia, ¿sí? Tipo de relación de pareja, el mismo trabajo, a la misma edad se casaron, los mismos número de hijos, todo se va repitiendo. Hay unas que son mucho más iguales como la de ella, y yo me di cuenta que yo repito mucho más de mis abuelos que de mis papás. Yo estoy como más fuera del patrón de mis papás, pero de mis abuelos lo traigo muy fuerte. Ahorita lo vamos a ver también en los números, ese patrón, ¿sí? La que sigue, Karin, vamos a ver. Este arbolito se puede hacer sí. con números. ¿Sí? Bueno, ya ahorita lo vamos a hacer, sí, lo pueden poner con fotos o con las fechas de nacimiento y se van a sorprender. Sí, muchos síntomas transgeneracionales y hechos extraordinarios que no puedes creer van a afectar mucho tu vida para bien o para mal, ¿no? Ese se le llama también el síndrome de aniversario, cuando a las mismas edades o mismas fechas te pasa algo. Y no es exactito, pero puede ser por ejemplo, alrededor de los 40, por ejemplo, a Cari, su papá, y su abuelo y su bisabuelo, más o menos a la misma edad, problemas del corazón. ¿Sí? ¿A qué edad los tuvieron? Y un hermano de su papá. ¿A qué edad fue? En los 65. Alrededor de los 65, su bisabuelo se murió de un infarto, su abuelo se murió de un infarto, su papá a operación de corazón abierto. Y un hermano de mi papá. Y un hermano de su papá falleció también del corazón, más o menos a las mismas edades. Que él era el hijo 3. Ajá. El número 3. Entonces, si se fijan, ese patrón de conducta de enfermedades es lo que se le llama el síndrome de aniversario, ¿sí? Que está más o menos a las mismas edades. O crisis económica, yo lo veo mucho en consulta, que tienen picos o cuando tienen picos de economía que les va muy bien y luego no, y luego muy bien, que son extremistas, es porque ahí hay un síndrome de aniversario y también una falta de merecimiento. Siempre, porque más o menos todos tenemos altas y bajas, pero no tan extremistas, deberíamos de estar como más estables, ¿no? En la economía. Entonces, esa falta de merecimiento donde se queda súper grabada entre los 9 y 14 años. Que viví en esa edad, que ya había vivido hasta los 9 y se reforzó todavía más, ¿no? Entonces, mucha gente por eso se desespera, y ahorita lo vamos a ver también con los números. Hay números de fecha de nacimiento donde vienen a tener más dinero, y cuando no lo tienen, se sienten súper frustrados porque saben que vienen a tener más, pero por esta falta de merecimiento en esa edad,
de no me pusieron atención, falta de autoestima, todo eso, sienten una frustración impresionante, ¿sí? De decir, ¿por qué no me va bien? Como yo sé, me gusta el lujo, a todos nos gusta, pero a los que les voy a explicar más todavía, el 5, el 6, quien tenga esa fecha de nacimiento tiene esa necesidad, ¿no? De que tengo que tener dinero para estar bien, o sea, les quita el sueño, cosa que a muchos otros, pues sí quiero, pero no me quita el sueño. Tener sus mismos trabajos, su misma carencia, enfermedades, no lograr la economía que tú quieres, es lo que yo más veo porque todo el mundo nos enfocamos más en eso, ¿no? Es donde no logramos eso que queremos, viene, como les digo, desde la niñez. Si mis papás hablaban mal del dinero, si todo el día peleaban por dinero, si escuché que cuesta mucho trabajo ganar dinero, todo eso vamos a irlo arrastrando y qué etiquetas nos pusieron también. Por ejemplo, no sé si vieron la película de Encanto, tú tienes niños y ahí está muy claro las etiquetas, ¿no? Tú eres la fuerte, tú eres la que resuelve todo, tú eres el que haces esto, tú eres el tímido y a todos nos ponen etiquetas, ¿no? El rebelde, el tímido, el que resuelve, el responsable, el que haces cargo como Cari de tus hermanos o eres el ejemplo, ya te pusieron una etiqueta. Entonces, en que eso va a tener mucho que ver en la fecha que naciste y cómo has vivido con esas experiencias y esa fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollas? Nuestra fecha de nacimiento la podemos poner en positivo o la podemos poner en negativo. Muchas personas me dicen, es que es increíble que podamos tener las mismas características. No tanto, les voy a explicar por qué. Si nos vamos al mes y año, nuestra fecha nada más de mes y año coincide con 22 millones de personas a nivel mundial, día y mes, nada más, sin el año. Pero si nos vamos ya con el año, solamente coincidimos, ¿por qué? Porque si naces aquí el mismo año que todos, vamos a decir mi año, 1966, de aquí el mismo año, vámonos más o menos a 100 años promedio, que vivió alguien muchísimo, ya el promedio del mismo año con día, mes y año, solamente tenemos los mismos números en diferentes combinaciones alrededor de 219,000 a nivel mundial, alrededor. Pero en estas combinaciones de los 5 números de la fecha de nacimiento, pues hay 1000 combinaciones, estas que les estoy hablando, alrededor, y puedo tener positivo esta, negativa esta, o 2 negativas, o esto, mi misión nomás no la puedo ver, o sea, pueden ser unos en positivo, otros en negativo, o todos en positivo, todos en negativo. Entonces, imagínense las probabilidades de todo, ¿no? Entonces, no es tan complicado que vamos a ver, a combinarlo también con los rasgos, cómo viví yo esa fecha de nacimiento, diferente por el país, la cultura, la educación, mi carácter, cómo nací, todo eso va a haber pequeñas variaciones en esas 220,000 personas y siempre va a coincidir en las características, siempre, ya sea en negativo o en positivo, pero no es tan digamos, imposible, ¿no? Que no nos parezcamos a esas personas. Vamos, como les digo, a tener las mismas. ¿Qué hacer para no vivir estas repeticiones que traemos de papás, abuelos, tíos? Sí, síguele, Cari. El cerebro no reconoce entre lo real y lo imaginario. Todo lo que yo aprendí desde el útero, las células tienen memoria, entonces ninguna célula se va a escapar de estas memorias y por orden del cerebro va a mandar a todo nuestro cuerpo lo que está pensando. Si yo sentí que mis papás no estuvieron, que no me quieren, que siempre decían que les va mal, que no tenían suerte, que se quedaban sin trabajo, yo ya lo aprendí por las neuronas espejo y yo también ya se quedó en la memoria. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Primero siendo consciente y conociéndome. Si yo me conozco es muchísimo más fácil cambiar mis trabas y todo lo que yo traigo, ¿no? Cualquier trauma o pensamiento negativo te va a afectar en las 4 áreas, ¿no? Mente, cuerpo, emociones y energía. En el pensamiento, en las enfermedades, en las emociones te puede dar depresión, ansiedad. ¿Saben que, no sé si ustedes han escuchado ahorita, pero hay como una
epidemia de ansiedad, de que todo el mundo dice tengo ansiedad, me siento mal, o los hijos tan jóvenes y con ataques de ansiedad. La principal causa de ansiedad es no ser yo, no conocerme, ser lo que mis papás quieren, ser lo que el otro quiere, lo que la sociedad marca. Esa es la principal causa de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces eso me va a afectar en cansancio, agotamiento. Los pensamientos son mis creencias, ¿no? O sea, qué creí yo de quién soy, cómo soy, más lo que vi en mi casa. Y eso, si yo no me hago consciente, me va a llevar a enfermedades para que lo tenga más claro, ¿no? Y me va a afectar en todo, en trabajo, en economía, en todo me va a afectar esto que estamos, si traigo un desequilibrio en cualquiera de esas, ¿no? Que se va en ese orden que están viendo ahí. O sea, ¿qué dice mi mente? Que se me va a ir a una emoción, sería la segunda, en el corazón, por eso se relaciona con las emociones, y después se va al cuerpo, al estómago. No sé si ustedes ahí lo sientan, la mayoría sentimos en el estómago lo primero que nos da, y obviamente pues en la energía que nos causa ya en el cuerpo, o nuestra energía, enfermedades, agotamiento, todo eso. Y la creatividad tiene que ver con el cuarto punto siempre, con la sexualidad. Si mi sexualidad no está bien, no voy a poder crear lo que vengo a crear, a los niveles que vengo a crear. ¿Sí? No solo tiene que ver con crear hijos o vidas, sino con todos mis proyectos. Entonces, ¿qué tanto acepto mi sexualidad? ¿Cómo la vivo? Todo eso va a afectar mucho a lo que yo genero, en dinero, en proyectos y en cumplir todo lo que yo quiero. Ahí tengo una pregunta. Sí. Justo cuando marcas ese punto de la sexualidad, pensamos que, o bueno, he escuchado que es como, bueno, pero yo ya me casé y ya tuve hijos, ¿no? Sí. Pues ya, ahí ya cumplí. Sí. O no me casé y no tuve hijos, ahí pues ¿cómo le hago para arreglar eso? Porque ya no lo voy a arreglar, ¿no? O sea, ya no tuve. ¿Por qué no? ¿Cómo entender que no tiene nada, o sea, sí tiene que ver pues con la creación de vida, pero no solo con ese punto? No, de con que la aceptes creación, tu sexualidad. Exacto, cómo nivelar ese equilibrio. Tu sexualidad, ajá. Como mi feminidad. Yo trabajé en eso. Como, o sea, soy mujer, nací mujer y viví así. Y soy así, ¿no? Pero siempre más cargada a lo masculino porque tenía que ser la fuerte. Ahí es donde yo tuve que entender que yo no estaba equilibrada en mi sexualidad, que no tiene nada que ver con que si vivo siendo mujer o no, pues, o sea, es un todo, ¿no? Es un todo. Las relaciones sexuales, cómo me vieron, porque en tu caso tu papá eres la mayor, quería un niño, entonces cualquier mujer que sea la primera y el papá tenga muchas ganas de hombre, va a decir la hija, como en tu caso, tengo que hacer cosas que le gusten a mi papá, como tú, que no te ponías vestido, te gustaba el fútbol, todo eso. Y siento que ese sentimiento y eso te va a llevar hasta era más conflicto, de mi mamá que mi papá. Creo. Para darle gusto a tu papá, exacto, ¿no? De que tenga su primer hombre. Dar gusto como al, ¿cómo se llama? La línea, al linaje. Al linaje. De que el primero es el hombre. Ándale. ¿Sí? Pero eso pasa en muchísimos casos, muchísimos. Cuando les dan la noticia que es niño y no niña y uno de los dos quiere mucho un sexo y no lo es, desde ahí empieza el primer rechazo. Entonces, también se va a consecuencias de la sexualidad. ¿Por qué? Porque cuántos años ella no se sintió aceptada por ser mujer, entonces tengo que jugar fútbol que le gusta a mi papá, tengo que hacer cosas que le gusten a mi papá, no me gustan los vestidos, no esto, ¿por qué? Porque quiero que mi papá me acepte y mi mamá. Sí, acá pues familia de militares, todos querían el primer hombre y su mamá darle gusto al marido y al suegro de que fuera el primer hombre. Entonces, eso se ve a diario porque es muy sutil y creemos que no va a afectar. Desde la primera noticia que te digan estás embarazada, cómo lo toman los dos, si es hombre, si es mujer, todo eso empieza, que les decía hace rato, se va a maximizar o minimizar tus primeros 9 años de vida. Y que a ti te lo maximizaron. Entonces, todo eso te costó muchos años lograr tus proyectos, lograr lo que tú querías, una buena relación de pareja, porque en todo eso va a afectar.
algo que creemos que es tan simple y que no nos va a afectar, ¿sí? Y lo vemos en muchísimos casos, ¿sí? La que sigue. ¿Tenemos alguna adicción o nuestros papás? Ahí hay algo, ¿sí? Si es una adicción al cigarro, ¿qué me está ahogando a mí? O si mi marido fuma, ¿qué lo está ahogando? Que viene desde antes de los 14 años, que lo ahogaba la situación de su casa, de sus papás, de que siempre estaban peleando, marihuana, todo eso tiene que ver mucho con papá, el alcoholismo, mucho abandono de los hombres con los hombres. O sea, cuando hay alcoholismo en tu papá, pues lo abandonó su papá y tu abuelo lo abandonó su papá, viene del lado más masculino. Y de las mujeres, pues también cualquier adicción viene mucho de que viene mucho más del lado paterno, y si no, es una mujer que fue como matriarca, o sea, una energía muy masculina, ¿sí? Cuando pasa también todo este tipo de adicciones. Una obsesión puede ser también como una adicción. Sí, claro, ¿a qué? Puede ser al trabajo, puede ser a pastillas. ¿Cuánta gente está obsesionada con tomar medicamentos o ir al doctor? A la limpieza. Ah, no, claro. Mira, cuando haya la limpieza es porque alguien murió arriba en casa y tuvieron que limpiar y limpiar y limpiar. Algún asesinato en la revolución o en alguna guerra o un bebé que se moría en casa y había que limpiar. Muchas veces no le decían ni al marido. Entonces, muchos abortos, de esos toques de limpieza vienen mucho de ahí. Abortos en casa y donde sentían que, te voy a poner un ejemplo que pasaba un montón, lo que estamos hablando, querían el niño y ya venía el niño, aunque antes no hubiera electros, pero lo abortaban, veían que era un niño y hay que limpiar para que el marido no vea que era niño, porque era el primogénito y lo estaba esperando, entonces hay que limpiar, limpiar. Pues se murió y ya, le digo que era niña o lo que sea, pero hay así de secretos y situaciones que no tenemos idea, que vienen con toques de limpieza y que tengo que limpiar de secretos, de muertes, que tengo que limpiar, ¿sí? ¿Cuántos hay que tú me platicabas sin decir nombres? Una conocida que con cepillito de dientes tiene que limpiar el zoclo, que tiene que limpiar, una obsesión enorme. Eso muchísimas mujeres lo tienen, no pocas, ¿no? La obsesión con la limpieza o el ser perfeccionistas. ¿Por qué? Porque si no soy perfecta o intento ser perfecta, no me van a aceptar en mi casa, ¿no? Hay rechazos, hay abandonos, ¿sí? ¿Qué otra obsesión? Hola, Ana Lilia. No sabía si estaban. Sí, pero no importa. Hola. Buen día. No, esa me llamó mucho la atención porque he visto muchos. Hay gente muy obsesiva con el trabajo, que trabaja más de 15 horas al día y descuida a la familia. Ahí también hay mucho rechazo, abandono, muchas heridas, ¿no? De que tengo que trabajar o porque escuché en mi casa que no puedo descansar. ¿Cuántos de esos, si estás en paz 5 minutos, se sienten mal? Eso te iba a decir. Es que eso de la obsesión de la limpieza, haz de cuenta, es mi mamá, ¿no? Sí. Y en su linaje paterno se murió su abuelita en casa. Sí. Y creo que se murió de, ¿cómo se dice? Cuando pues nació el bebé y ella también, o sea, los dos se murieron. Y se desangran, imagínate las manchas, ajá. O sea, lo que había que limpiar en la casa. Y mi papá que es del trabajo, ¿no? Que es obsesivo con el trabajo, pero trae el problema de la cadera y yo le dije, es que creo que te duele cuando está inquieto, cuando está en reposo, se me fue la palabra, en reposo se pone. Pero ahí está ese ejemplo que estamos dando, su papá viene de un papá militarizado en donde no puedes dejar de hacer cosas, no puedes descansar, y ahorita que ya está más grande o que se va a jubilar empieza con problemas de cadera, ya lo operaron pero sigue mal, porque mientras no sane el que puedo descansar o me puedo jubilar, sigue con los dolores, la cadera y las piernas tiene que ver con avanzar, ¿no? Entonces se siente culpable de no generar o de quedarse quieto totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Aunque se opere, aunque tenga rehabilitación y todo eso, pues sigue mal. ¿Sí? Listo.
Este psiquiatra es José Luis Marín. Él es presidente de psiquiatría de la Asociación de Psiquiatría Española y me llama mucho la atención y me gusta que ya médicos y gente de ese nivel, porque él es médico, psiquiatra, digan que si no te vas a la terapia de origen, no hay solución, ¿sí? Entonces, qué padre que ya más médicos y no solo los que damos terapia alternativa o estamos en esto, digan eso, ¿no? Él dice mucho que si un niño no es abrazado, muy abrazado a los 3 años o antes, va a tener muchos problemas de relación de pareja o cómo demostrar el cariño, ¿sí? Hasta que no lo trabaje. O sea, estoy hablando de los que no han trabajado emocionalmente, ¿no? Ya cuando trabajas lo puedes hacer. Pero él habla que si no te vas a esas edades, sobre todo a los 6, 3 años, toda tu vida vas a tener ese conflicto. Entonces digo, qué bueno que ya más médicos y todos dicen que tiene que ver mucho lo emocional, ¿no? Para sanar y a qué edades también. El silencio, pues ya saben, es el mayor estrés. Su esposa es psicóloga o psiquiatra también y habla mucho de los silencios, de cuando no hablas lo que te pasa, te vas a enfermar. Háblalo, háblalo, háblalo. Entre más lo hables con quien sea, más va a pasar. Obviamente de confianza, o si no tienes, vete a una terapia, con quien sea, pero háblalo, todo lo que te pase. Si no, pues te vas a enfermar, sobre todo depresión, mucho estrés laboral, te lo vas a llevar a casa y tienes toda la gente que se enoja y grita por pequeñeces, ¿no? Y el estrés de mi papá y de mi abuelo tienen un gran, digamos, un gran peso en nuestro estrés. ¿Por qué los chavos tan jóvenes están tan estresados? Porque el estrés se transmite por un gen que se transmite por los espermatozoides. Entonces, si mi abuelo, mi bisabuelo estuvo súper estresado, o imagínense en la guerra, en la revolución, todo eso, o que tuvieron problemas de dinero, ese gen le llaman metilar o a dividirse en cada generación más y más y más. Entonces, en cada generación viene más sobreexpresión del estrés. ¿Qué quiere decir? Que con menos situaciones de conflicto, cada generación lo va a sentir mucho más, el estrés, ¿sí? Y por eso también hay tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, no lo trabajas y los chavos están cada vez más estresados por lo que sea, economía, comida, mil cosas, ¿no? Y ataques de ansiedad que decíamos. Pero es por esto, porque realmente genéticamente se va haciendo cada vez más grande, sobre todo la expresión del cortisol. Pero también en mujeres, digo, en hijas. Sí. Alexa, baja el volumen. No. Varones. O sea, los varones son los que más lo heredan, pero sí también en hijas. Sí. Pero la hija ya se quedó con ese estrés, el hombre lo sigue pasando. ¿Sí? ¿Ya? O sea, el hombre es el que genéticamente en los espermatozoides va transmitiendo. Claro. Sí, pero si fuiste una hija, bueno, pues ahí se queda, no se hereda tanto como en el hombre. Pero sí lo puedes expresar el coraje y claro, por supuesto, pues si tú traes una carga de un papá así, lo vas a expresar igual, ¿sí? Ese estrés o sentirlo, o jalar parejas muy estresadas, que ya sabemos que eso jalamos si nuestro papá fue muy estresado o muy corajudo o muy, ¿no? Que todo el tiempo anduviera preocupado o con el estrés, el cortisol acá. También heredamos cosas buenas, ¿no? Eso también. Y no es casualidad que nazcamos, como les decía, en ciertas fechas de nacimiento.